estás, querido Paulino? No, ¿estás allí? Sí, señor. ¿Cómo estamos, querido Alfredo? No me veías, entre cámara y cámara. Sí, por arte de magia. Bien, un gustazo recibirte. ¿Cómo estás, Paulino? Enorme placer, muy bien. Con, por supuesto, elementos de la política internacional que se posan sobre la Argentina por la cumbre del G20, por la cena con Giorgia Meloni por parte del propio Javier Milei, que después va a tener la bilateral mañana en Casa Rosada, como ustedes bien contaban, pero además por esta idea del gabinete que va conformando Trump, por la definición del gobierno de Biden de los Estados Unidos de reconocer como presidente electo a Edmundo González Urruti en Venezuela. Impresionante. Que Y yo de creo que es autorizar los misiles de largo alcance a Ucrania, obviamente, ¿no? Exactamente, más la respuesta que ha dado el gobierno de Vladimir Putin, que ha dicho que efectivamente puede activar mecanismos nucleares, es decir, armas nucleares. Por supuesto que en un juego cada vez más complejo, donde Europa mira con recelo y donde efectivamente en Europa todo el mundo se pregunta si esta vez va en serio y cuán lejos van a llegar, más allá de que el propio Trump está pidiendo una negociación con él como garante de Putin y Zelensky para terminar con la guerra en Ucrania, porque dijo que él ganó para terminar con las guerras. Bueno, lo ha hecho en su momento, en su presidencia anterior. De hecho, pudo lograr esa suerte de paz, bueno, de paz con cierta fragilidad, pero paz al fin y de no guerra. El tema es que todavía falta para asume el 20 de enero, digamos. El presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero es Joe Biden y Trump no puede actuar en nombre de la jefatura del Estado en los Estados Unidos. Es un tema, no es que falta pocos días, falta bastante. Definitivamente, largos 60 días, ¿no? Exactamente. Como bien lo definís. Después la otra definición es la de Howard Lutnick, como flamante secretario de Comercio. Alguien que es un amante de la aplicación de gravámenes a las importaciones, que pese a ello dice y reconoce que eso podría subir la inflación. Claro. Y lo que presagia es, eventualmente, si eso ocurre, que, bueno, tal vez en ese contexto se suba la tasa de interés, que ha venido con tendencia a la baja este año. Eso sería terrible para Argentina. Bueno, por lo pronto, Argentina, como tiene cepo, estaría menos vulnerable que otros, pero no deja de ser una alerta y una alarma frente a un encarecimiento del dólar con un país, la Argentina, donde el dólar se retrasa, no sube, y por lo tanto torna los costos argentinos en términos internacionales más onerosos, más complejos de llevar por parte de los industriales esa competitividad al mundo, porque además tenemos el costo argentino que hasta acá no se ha modificado sustancialmente, independientemente del enorme esfuerzo del gobierno en materia desregulatoria, que es muy relevante, pero que no compensa los impuestos extraordinarios que pagan los que producen en la Argentina en desmedro de los que producen fuera de la Argentina, en la región y también en el resto del mundo. No te quiero quitar demasiado tiempo, pero otro tema que me parece muy importante para observar mañana en la bilateral con Giorgia Meloni de Javier Milei es esa propuesta que ha dibujado, no con muchas precisiones, respecto de crear una especie de club de naciones libres, de naciones conservadoras, poniendo el Estados Unidos de Trump en ese lugar, a Argentina, a Italia con Giorgia Meloni, al Israel de Netanyahu, por supuesto, digamos, si eso finalmente se puede concretar en algo viable y si es que los Estados Unidos apoyan esa idea. Eso lo vamos a ir sabiendo mañana también después de la bilateral con la premier italiana, ¿no? Sí, es cierto. En un día en el que, por otra parte, Milei tuvo en su álbum de fotos dos muy importantes, ¿no? O tres, yo diría. Una más con Kristalina Georgieva, dando la idea de que empiezan a trabajar el acuerdo con el fondo que debería llegar allá por el fines del primer trimestre del año próximo. La reunión con Xi Jinping, la primer bilateral, encuentros mano a mano con el presidente de China, muy relevante, dando cuenta además del pragmatismo con el que Milei empieza a mirar la política internacional, distinto a la ideologizada política internacional que pregonaba en plena campaña. Y también la reunión con Narendra Modi, que es el presidente de la India, el país más cuantitativamente importante del planeta, con mayor cantidad de habitantes que ningún otro a partir justamente de este año, el 2024, y en perspectiva uno de los grandes actores de la economía mundial de los próximos 15 años. Tal vez la India sea en los próximos 15 años lo que ha sido China en los últimos 15 años, solo para entender la magnitud y la dimensión de ese país que representa este señor, que estuvo con Milei hoy,
que tiene intereses en el litio, que tiene acuerdos probables en materia hidrocarburíferas por delante y que es un gran demandante de alimentos, además de que produce, demandante de alimentos que podría eventualmente comprarle a la Argentina. Sí, con una fuerte impronta tecnológica además. Exactamente. Un país, una fuerte que es lo que está buscando también con distintas relaciones empresariales Javier Milei. Interesantísimo, para quedarse a ver y a escuchar el programa, cosa que voy a hacer. Paulino, te mando un gran abrazo, gracias por todo y hasta el martes. Querido Alfredo, enorme placer. Como siempre, buena semana, gran tarea, gran programa. Nos ponemos en marcha. Bienvenidos. Lo que vemos es que hay un descenso de los homicidios respecto del año pasado, hay un descenso de los homicidios en ocasión de robo, se produjo un aumento del robo automotor en todo el país y en términos generales aumentó en la provincia de Buenos Aires, pero en términos relativos aumentó menos que en otras provincias e incluso hay delitos que aumentaron menos que en la capital federal. Hemos suspendido la reunión de comisión que teníamos prevista para hoy a las 15 horas. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento. Estoy muy feliz con todo lo que está pasando, con el triunfo de Donald Trump, porque Estados Unidos va a estar mejor, Argentina va a estar mejor y todo el mundo va a estar mejor. Es decir, hoy el mundo es un mundo mucho mejor que el que teníamos hace unos pocos días. Lo han ensuciado, lo han calumniado, lo han injuriado, le han dicho cosas verdaderamente espantosas, le han inventado todo tipo de horrores. Y en eso me siento profundamente identificado porque probablemente a nadie en la historia le hayan hecho una campaña negativa desde todos los medios de comunicación como me lo hicieron a mí. Bueno, formalmente bienvenidos, muy buenas noches. En un ratito todo el desglose, todo el análisis de lo que va quedando atrás, lo que se viene con la sesión en la Cámara de Diputados mañana, con Débora Plager y todo lo que está ocurriendo en torno a lo que ha sido la participación del presidente argentino en la cumbre del G20 y demás. En un ratito con Pablo Fernández Blanco hablamos del año de Milei en términos económicos y lo que está pasando con el dólar, que definitivamente es un signo de estos tiempos. Nos vamos a meter de lleno con Alejandro Cancelar en la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto no vamos a hablar solo de eso. Vamos a hablar también de cómo la Libertad Avanza se inmiscuye con líderes del PRO buscando allí cobijo para potenciar su chance electoral de cara al año próximo en territorio bonaerense. Y en un ratito con Lourdes Marchesi vamos a hablar tal vez del título judicial del día que versa sobre la prisión efectiva de Sergio Uribarri. El ex gobernador de Entre Ríos es ex embajador ante Israel y ex precandidato presidencial por el Frente de Todos en 2015. En un ratito nos vamos a meter de lleno en todo ese capítulo que además tiene varias aristas de análisis que con Lourdes vamos a intentar detallar aquí en la noche. Pero quería empezar con dos o tres cosas. Primero, se cumple un año de esta imagen que definitivamente fue la que marcó el fin del peronismo en el poder con la llegada de Milei hace exactamente un año tras el balotaje del 19 de noviembre del 2023. Elecciones presidenciales donde, como ustedes ven, el mapa se pintó básicamente de violeta. Hubo una diferencia de 11 puntos porcentuales, más de 3 millones de votos entre los que obtuvo Milei versus los que obtuvo Massa. Massa que ganó en 4 provincias argentinas, están acá, Santiago del Estero, Formosa, ganó en la provincia de Buenos Aires, ganó incluso en lugares del conurbano, hizo una diferencia enorme, pero claro, en el interior de la provincia Milei arrasó, no compensó la tercera sección electoral, le tributó una victoria muy escueta a Massa sobre Milei en la provincia. Algunos lugares de la Patagonia, muy poquitos, pero la geografía argentina fue pintada de violeta. Incluso los votantes del exterior tuvieron efectivamente más presencia de Milei que cualquier cosa. Y en la ciudad de Buenos Aires, salvo distritos del sur,
comuna como la Comuna 2 y 8, el resto se pintó de violeta, y en el norte de la ciudad de Buenos Aires, el corredor de Libertador y Figueroa Alcorta, la derrota fue arrolladora, porque allí apareció al abrazo ideológico de Milei el votante de Juntos por el Cambio. En aquel momento había una fórmula presidencial que hoy ciertamente tiene un diálogo bastante menos fluido del que muchos imaginaban, que algunos dicen que hay una relación casi personal rota, que conjugaba una expectativa hacia adelante de un clima de época de transformación profunda que encarnaron el propio presidente y Victoria Villarroel, que hoy además tuiteó. Y tuiteó haciendo alarde de esa victoria electoral, haciéndose carne. Con Javier Milei desde julio de 2021, dice Villarroel, tal vez para divorciarse de los que entraron en 2023, peleamos como David contra Goliat en lo que fue una proeza de esfuerzo y cambio de paradigmas que nos puso en la posición más alta a la que pueden llegar dos ciudadanos. O sea, él y ella y él. No quiero agradecer al presidente por haberme elegido como su... Hoy quiero agradecer al presidente por haberme elegido como su compañera de fórmula y a los argentinos por decidir terminar con el oprobio del kirchnerismo. Gracias por confiar en nosotros. A veces las explicaciones de los gobiernos se da por lo que los gobiernos hacen, de eso vamos a hablar, por la narrativa y la épica particularmente que este gobierno le ha impreso al ajuste, que es toda una novedad en la Argentina, que ha sido mucho más exitoso de lo que muchos auguraban en la previa, que le permite a prácticamente un año de ser gobierno finalmente llegar con estos niveles de adhesión, popularidad y cobijo por parte incluso de sectores que han sido muy golpeados, como la clase media, no digo los más vulnerables porque la UH ha sido un refuerzo, pero también para los sectores más vulnerables. Muchas veces, decía, se explican los gobiernos por los oficialismos y a veces por la oposición. Y si uno mira en la oposición encuentra la explicación de la fortaleza del oficialismo. Massa nunca habló. 10 meses pasaron. Ese super Massa de la semana previa del 19 de noviembre, que estaba en todos lados, en todos los afiches, en todas las carteles, en todos los canales, casi en cadena nacional, está en silencio. Nunca presentó el libro que le iba a presentar en mayo. Nunca volvió a un acto político importante, salvo la marcha de los universitarios, donde tampoco él habló. Era la figura central de ese presidente en ejercicio, en funciones, más allá de que el cargo era el del ministro de Economía, desde mediados del 2022 hasta diciembre del año pasado. Signo. Si la cosa no fuera, o si las cuestiones políticas no estuvieran resueltas del modo que Milei las ha resuelto, Massa estaría en primera plana. Después está lo que pasa en el peronismo, que no tiene conducción. Vuelve al escenario Cristina Fernández de Kirchner, pero solo como parte de una porción del peronismo. De hecho, casi no hay gobernadores que tributen a esa conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es una novedad. Y de hecho se está fracturando el peronismo en el corazón del conurbano, como Cancelari les va a contar dentro de un ratito, incluso en la tercera sección electoral. Se pelean entre los propios. Y eso es un signo de este tiempo. También lo que pasa en el PRO, donde Mauricio Macri tiene rota la relación con Rodríguez Larreta, que se casa a fin de mes, ni siquiera va a ir al casamiento, aduzco que está en el exterior. Y tampoco tiene buen diálogo ni habla con Patricia Bullrich, la candidata que él apoyó en la interna del PRO. O sea, los dos precandidatos presidenciales dentro de Juntos del año pasado, ese Juntos que ya no existe, hoy tienen un magro diálogo, casi nulo, con el presidente del partido, que también tuvo que volver para retener fuerza y que es un aliado equidistante por momentos, muy aliado por otros, del propio gobierno y sostén de Javier Milei, que le nombra funcionarios dentro de la estructura de su gobierno, Milei, por pedidos del propio Macri, pero no en la forma y la magnitud que Macri desea. Y que ahora está en pugna por el tema del proyecto de presupuesto, por ejemplo, porque los gobernadores hicieron una serie de reclamos que la Casa Rosada eventualmente no está queriendo conceder y por eso no hubo dictamen y por eso además la Rosada retiró el pliego amenazando con la idea de mantener el presupuesto del 2023 y así tener amplia discrecionalidad, lo cual obviamente ha sido advertido por la oposición, que le va a intentar forzar a llevar el tema a las sesiones extraordinarias. El radicalismo también es un signo de la fortaleza del gobierno. Está desperdigado, partido, escindido de la conducción partidaria en muchos de sus eslabones, la que interpreta Lustó, que fue el primero en salir a batallar por oposición ideológica a Milei, pero que como Milei fue relativamente exitoso, terminó apagándose.
por lo menos por ahora, en la foto estática de hoy. Nada dice que sea permanente, pero es lo que ocurre hoy. Y así uno podría seguir narrando las desavenencias de esa oposición que no encuentra el liderazgo ni desde qué lugar enfrentar al propio Milei, salvo esporádicamente. Por lo tanto, creo que una buena manera de ver cuál ha sido el andar de Milei a un año de haber ganado la elección, no de haber asumido, pero ya el 20 de noviembre del año pasado era el presidente electo y ya todo el poder había mutado hacia él, todos miraban qué hacía, dejaba de hacer, cómo conformaba su gabinete, etcétera. Nos está dando una muestra de esa fortaleza que algunas encuestas dan y que tiene básicamente la matriz en el éxito, en la baja de la inflación, con el orden macroeconómico, esto es estabilidad del dólar, mercados con cierta algarabía, con un riesgo país que se ha reducido un tercio del que Milei recibió, con la idea de volver a tener acceso al crédito, primero por los particulares, en la Argentina, las empresas privadas y quizás en el corto plazo por parte del Estado argentino, en una idea de un clima de época que deposita al argentino con expectativas sobre el futuro, en esa expectativa que el gobierno logró revertir, porque hasta hace 2 meses todas las encuestas marcaban que había todavía mucha incertidumbre, algo de pesimismo respecto al andar del programa económico del presidente. Hoy se conoció la inflación mayorista, sin ir más lejos, es la más baja en 53 meses. Dio el 1,2%, sustentado entre otras cosas por la merma del 0,5% que tuvieron los bienes importados fruto de la reducción del impuesto país, entre otras cosas. Pero es la inflación, insisto, más baja, mayorista, que presagio probablemente de la minorista en el transcurso del mes de octubre que comunicó el INDEC hoy. Costo de la construcción, el otro dato que dio a conocer el INDEC hoy, subió muy por debajo, la variación mensual fue del 1%, muy por debajo de lo que venía subiendo. De hecho, materiales creció 1,4, mano de obra 0,5, gastos generales 1,5. Mano de obra asalariada 0, porque finalmente la paritaria en octubre no tuvo aumento. Pero esto está reflejando que se descalzó tanto el costo de la construcción que no puede seguir subiendo mucho más porque eso va a frenar aún más la actividad. Pero en términos de resultado, también está tributando esa merma de la inflación. Riesgo país. Cuando uno mira los países de la región, ya Argentina no es el que tiene más riesgo país. Está en tercer lugar y está con tendencia a la baja. Todavía lejos de países que tienen un riesgo país que les permite emitir deuda a 40, 50 años con tasas de 2, 3, 4% en dólares. Uruguay o Chile, uno que tiene abajo de 100 puntos básicos de riesgo país, el otro apenas por encima. Pero Argentina ya está en 746 puntos básicos, significa una sobretasa de 7,5 puntos de interés sobre los bonos del Tesoro norteamericano. Está en el nivel más bajo desde marzo del 2019, previo a lo que fue el escenario electoral ya lanzado con Macri procurando su reelección. Fíjense que Bolivia está casi en 2.000, la Bolivia que se quedó sin gas, Ecuador en 1.322, la Ecuador dolarizada, Argentina 772, El Salvador 423, Honduras 329, Colombia 319 y acá aparecen de Panamá para abajo todos los países que acceden, México incluido, al mercado de créditos por parte del Estado y las empresas a tasas muy bajas. Brasil 200 puntos básicos, Paraguay 154, Chile 114, Uruguay 85. Bueno, alguna simbología, insisto, entre la economía y la política de este año que se cumplimenta de la victoria de Milei, que cambió el paradigma, que construyó una narrativa diferente a la que se tenía en la Argentina, pero cuyo final todavía es un interrogante y tiene enormes misterios. Está claro que es el mejor momento de Milei, está claro que empezó a gestionar la política, está claro que administra la economía, que gusta del poder,